la ética opera igual que el derecho, o sea, si hace una norma exterior a uno y lo obliga a ser bueno. Nadie puede obligarlo a uno a ser bueno. Nadie. O sea, esa es una tontería moderna. Ahora, lo que es importante es diferenciar la moral de la ética. Porque la ética en sí viene a ser como la ciencia que estudia lo bueno y lo malo. Algo bastante impropio también, porque cuando se trabaja con leyes, y lo sabe bien Douglas Avilés, lo que los diputados acuerdan es lo que para ellos es bueno, aunque no sea bueno, ¿verdad? Lo que es bueno para un partido político, aunque no sea bueno para el país. Pero lo moral del ser humano es una cosa interesante, porque lo moral por eso se dice que la moral es autónoma, porque nace de uno, está en uno el ser moral. O sea, la moral no se puede enseñar. Entonces, el problema de la moral viene a ser más que una contraposición con la ética, con la moralina. La moralina es la hipocresía del ser humano que se cree moral, ¿verdad? Que se cree que en términos políticos, por ejemplo, el que se cree patriótico, el que se cree nacionalista, el que se cree que va a favorecer al pueblo, el que se cree que el poder va a poder hacer ciertas cosas, eso no es ser moral. Yo voy a decir una cosa, una cuestión aquí que ya la dije alguna vez. Por ejemplo, eso que hizo el presidente Funes, Mauricio Funes, que yo sé que no le caigo muy bien, pero yo nunca le voy a quitar sus credenciales. Voy a decir esto, este hombre, este presidente actual dijo una cuestión que pocas personas, pocos políticos se pueden atrever a decirlo, y fue hace poco, cuando él dijo, una cosa es lo que uno anda prometiendo y lo que uno dice en campaña, y otra cosa es lo que se puede hacer. Ese acto es un acto moral si salió de él, y es un acto ético porque hizo bien en decir eso. Nadie va a negar que es un hombre carismático y que por él ganó el FMLN, pero nunca, él mismo dijo con lo que él dio a entender, yo mentí en la campaña porque así es el político, pero hoy me doy cuenta de que lo que uno promete no lo puede realizar. Eso es tener moral, si de tu interioridad salió y es ético, que nos hizo un bien es decirnos eso desde su perspectiva y como una advertencia a un pueblo que puede ser engañado por arena, puede ser engañado por ganas, puede ser engañado por el CD, puede ser engañado sin duda por el PCN, puede ser engañado por todo el mundo. Eso, ahí me quedo. La ética está definida por tus acciones, que pueden ser equivocadas para unos, correctas para otros, pero en lo esencial parte de la necesidad de atender principios, valores, fundamentos, convicciones. Y esa parte me parece relevante porque sobre todo en el hacer de la política partidaria, cotidianamente vemos un hacer político donde no se atienden principios, valores ni convicciones, sino que donde lo que priva más bien son argumentos de otra naturaleza, alejados de la actuación de lo más cerca de lo correcto. En estos días ni siquiera creo que existe conciencia, y vuelvo a situarme en el mundo de la política partidaria o aquí en la asamblea, que es donde yo me desarrollo, no existe conciencia, para muchos inclusive, de que en las actuaciones cotidianamente gravitan alrededor de toda la antítesis de lo que es actuar desde mi punto de vista de forma correcta y con base a principios. El ideario sobre el que se rigen es el beneficio personal. El ideario sobre el que se sitúan es sobre la triquiñuela, la movida, la jugada, ¿verdad? Y a veces hasta usan, me parece a mí, de forma antojadiza, lo que rige el funcionamiento de los partidos políticos en términos legales, que se llama estatuto, ¿verdad? Claro. Ya no digamos si ingresamos a un terreno, para mí todavía, bajo las actuales circunstancias de este país, escabroso, ¿verdad? Que es el tema de la moralidad que señalaba el doctor Hernández Turcio, ¿verdad? No, hombre, si en el tema de la moralidad, si realmente estamos
en una situación verdaderamente difícil. El ciudadano, entonces, a menudo se ve envuelto en una serie de decisiones y actuaciones, sobre todo los que hacemos política, que están muy lejanas a su beneficio colectivamente aceptable. Y beneficios y a veces que responden a una atención que debe ser respetada. Y el ciudadano termina atrapado en una dinámica donde lo último que está en debate, en discusión, es realmente hacerle una función social a él, al ciudadano. Pero si tú me preguntas por los políticos, yo así, en términos generales, bueno, yo veo a una serie de tramposos, chantajistas y ladrones. Eso es lo que veo en un término global. Porque así es la política. O sea, yo no puedo estar haciendo excepciones, porque a mí me preguntan de las mujeres, la única mujer por la que yo puedo quemarme las manos es por la Virgen María. Pero no puede quemársela uno por otro. O sea, esto debe tenerlo uno claro en la vida. Ahora, aquí hay otras cuestiones de que nosotros somos políticos imitadores de otros grandes políticos. Entonces, lo que habla Douglas Avilés, con buenas intenciones, porque se le ven de principios y valores, como él dice, esos principios aparecen en la carta de principios y programas de los partidos políticos, ahí aparecen. Pero ese conjunto de seres humanos se vuelven una pandilla, así como al presidente Funes, son los amigos del presidente. Hasta bonito el nombre que le pusieron ellos, ¿verdad? Son los amigos, porque así es. Nuestra política está altamente viciada y altamente degenerada, y el otro problema que tenemos, que aquí lo comentaba yo con Moisés, es que además de eso nosotros estamos actuando políticamente con una hipocresía tan fina, pero tan de filigrana, como dirían los que hacen joyas, de que siendo enemigos parece que no somos enemigos. Y los de Arena, por ejemplo, son enemigos de los del FMLN. Y los del FMLN son enemigos acérrimos de los de Arena. O sea, esa es una hipocresía que no es ni vaga, sino real. Entonces, ¿qué principios pueden haber en que simplemente están sentados ganando dinero ahí? Pero no tienen ningún principio más que el odio de un grupo a otro grupo. Así se llama odio. Entonces nosotros, ¿qué es lo ético aquí? Nada, es antiético. ¿Cuál es lo moral aquí? Nada, es son seres que no tienen la moralidad para poderse presentar a decir por qué están allí y contra qué están, sino que aparentemente nos ponemos de acuerdo para esto, pero si tú te pones de acuerdo con esto conmigo y se empiezan a favorecer. Déjame a mí aquí hacer un paréntesis, porque me indigna lo que hicieron los medios de comunicación, aunque sea la última vez que hable, no me importaría, pero jamás en mi historia de mi vida académica, jamás en mi historia de mi vida política, jamás de los jamás había visto tanta cobardía del gremio de periodistas y de los medios de comunicación cuando andan peleando por un artículo, porque eso tiene que ver con eso de lo que está escrito en el alma de uno y lo que lo fuerza a uno a ser hombre libre e independiente. Un ser humano libre e independiente, con valores y principios, como lo plantea Douglas Avilés, no le importa hablar la verdad, haya 191 o no hay artículo 191. El pensamiento libre no está ligado a nada, absolutamente nada. Y se haya aprobado o desaprobado, con penalización o sin despenalización, el hombre libre habla la verdad, lo que siente, lo que quiere para su patria. Y entonces, te digo, ¿cuál es la ética de la que podemos hablar? Si allí mismo los diputados de esa asamblea se dividieron por ese articulado. Y entonces, ¿dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? No existen, ni en los medios de comunicación, ni en el periodismo, ni en los diputados. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Aunque parezca altamente ingenuo, algunas cosas se puede hacer el intento de cambiar.
porque la verdad de las cosas es que si uno no hace ese intento, lo mejor que puede hacer es salirse de esto, porque si no, entras en un círculo, en una forma de vida igual, idéntica a la del resto, ¿verdad? Que se acostumbraron a un estilo de vida, y aquí no puedo generalizar, pero una amplia mayoría se acostumbró a un estilo de vida a base de prebendas, de privilegios y de otra clase de beneficios. Pero bien, yo decía que si tú te acomodas a eso y no haces un intento, por al menos, aunque sea aguja en el pajar, de empezar a luchar por cambiar ciertas cosas, realmente lo mejor es salirte de eso. Entonces, así funciona bastante también hoy día la política partidaria. Y cómo sí se puede buscar un cambio, porque este tema de la ética, Juan José, no se limita a definiciones teóricas, se define con práctica. Lo que se genera, no en todos los espacios, pero sí en muchos de ellos son shows. Shows donde esbozás una supuesta participación de la gente, de gente versada en la materia, pero al final ya había un acuerdo al otro lado de la barda, de la puerta, de cómo iba a ir redactada esa ley, de cómo iba a ir a aparecer, y la decisión política inclusive adelantada de si ibas a votar a favor o en contra de esa norma. Por ejemplo, ahí puedes mostrar un cambio. Allí puedes mostrar un cambio de actitud en el hacer de la política activamente. Y que de otra manera, y con esto termino la idea, se puede empezar a modificar estas cosas con algo que sí ya se viene haciendo desde hace un tiempo. Para mí, con la denuncia responsable y sostenida. Lo que pasa es que frente a los comportamientos inmorales y antiéticos, resulta bastante difícil romper el entramado de un sistema que protege, que cubre o encubre a un individuo que actúa bajo las sombras de lo antiético y lo inmoral y de los actos que rodean este tipo de conductas, como la corrupción. Bueno, yo no creo que la democracia vaya a llevarnos a eso, porque en primer lugar la democracia se combate con la misma democracia. O sea, aquí estamos en una situación yo creo que hasta satisfactoria, como el presidente es de este partido, pero no es del partido, los diputados están divididos de tal manera que no pueden hacer nada, la corte igual, entonces estamos tranquilos porque no se sabe hacer nada. Ahora, lo que dice Douglas Avilés, voy a decir una cosa un poco burda, Douglas. De acuerdo. Eso de que dice, hay que denunciar. Fíjate cómo es de paradójico. Hay que denunciar y se denuncia, pero tú sabes que hay una mora judicial terrible. O sea, que ya no caben las denuncias. Y entonces seguimos denunciando y la mora no la resuelven. Muchas veces se aprueban leyes que ya están criminalizadas. Totalmente inmorales y antiéticas. Voy a poner un ejemplo. Aquí, en 1998, cuando se hace el Código Penal, el famoso que lleva 300 y pico de reformas y otras más, y ya lo quieren hacer de nuevo, casi en 10 años, ¿qué fue lo que pasó? Tú te has de recordar, bueno, quizás estabas demasiado joven, pero pusieron un artículo de que se podían conciliar los delitos. Yo nunca había visto eso, jamás en mi vida. Para mí, un delito era un delito, y había que pagarlo. Los delitos se pagan con pena. Que más que conciliación es negociación. En otras palabras, uno podía pagar su propio delito. Entonces, eso fue algo increíble. O sea que nosotros somos víctimas, el pueblo salvadoreño es víctima de toda esta serie de cosas. Ayer, por ejemplo, oí yo sobre hoy que están con la dolarización, que la aprobó la Asamblea Legislativa, de que fue un ensayo, y la reforma agraria fue otro ensayo, y usan el país para ensayar, y hoy solo para que en Guatemala alguna enfermedad la hayan venido a ensayar aquí también. Entonces, yo no sé si es mejor esperar el 2012 o la segunda venida del gran profeta Jesús, pero yo creo que los seres humanos alguna vez nos vamos a volver éticos, morales, y que el poder va a tener un sentido del